Y la última vez que estudiamos Lucas, hace 2 semanas, vimos Juan el Bautista, ¿te acuerdas? Y vimos la predicación de Juan el Bautista y cómo era una personalidad tan rara, pero era un hombre tan lleno del Espíritu. Y era joven, no era un adulto grande, sino era un joven, mayor pero joven. Y era una personalidad tan rara y se vestía de manera muy rara, pero su predicación, aunque no era muy bonita y no te levantaba el ánimo y te decía, dale, eres un campeón, tú puedes todo, sigue tus sueños. Al contrario, predicaba arrepentimiento. Y te acuerdas, una de las palabras que decía, o de las frases, era generación de víboras. Y le dice, o sea, ¿hasta cuándo van a huir de la ira venidera? Y lo que Juan hace es empezar como un movimiento de arrepentimiento. Y entonces hace estos bautizos de arrepentimiento, de purificación de los pecados. Y Juan es esta voz que clama en el desierto y que está preparando el camino al Señor. Y es un hombre que está tan lleno de Dios y está tan seguro de lo que Dios le ha puesto en sus manos y de su llamado, que está predicando sin miedo al que dirán, sin miedo a que no tenga amigos. Y no tenía amigos porque vivía en el desierto. Y de repente nuestros miedos se vuelven tan banales y por qué no hacemos las cosas o por qué no seguimos a Jesús. Y dices, es que se me van a acabar los amigos. Pues igual y sí, pero tenemos un mejor amigo. Y Juan aún no sabía bien quién era, aunque ahí ya ve quién es, y vamos a ver lo que pasa con el encuentro de Juan y Jesús. Pero Juan sabe, este hombre vale la pena dejar todo, vale la pena dejar mi vida en eso. Y cuando encuentras quién es Jesús y ves quién es Él, te das cuenta que vale totalmente la pena todo lo que tengas que dejar. Y encuentras todo en Él. Y ves que nada se compara a quién es Él. Y Juan está haciendo esto y está bautizando, no el mismo bautizo de Jesús, ¿te acuerdas? Juan está dando su mensaje y está haciendo un bautizo para purificación de los pecados. Entonces era como lavar los pecados y era agua y tus pecados sean purificados y salías. Pero el bautizo de Jesús es diferente. Ya vimos que cuando tú te bautizas cuando te metes al agua te estás identificando con su muerte, y cuando sales del agua te estás identificando con su resurrección. Ahora, una de las cosas que Juan dice, ¿te acuerdas? Es que viene uno mejor que él, mayor que él, que no los bautizará en agua, sino en Espíritu Santo y fuego. Y vamos a ver que este bautizo que prometía Juan de Jesús es un bautizo, no solo purifica los pecados. Y el fuego, una de sus funciones es purificar. Cuando tú metes un metal en el fuego, el metal se purifica y caen todas las imperfecciones. El agua solo lava las imperfecciones, pero si tú metes algo al fuego, se purifica por completo. Y la idea que está teniendo Juan cuando dice esto, que vendría uno que los bautizaría en Espíritu Santo y fuego, es que Jesús, cuando viniera, lo que iba a hacer era no solo lavar los pecados, sino purificarlos con fuego, y que todas las impurezas cayeran. Y entonces tomar eso y hacer algo que tú y yo nunca podíamos hacer, que es un corazón nuevo. Y regenera la vida del hombre y regenera el corazón del hombre. Y de haber tenido un corazón tú y yo de piedra, hoy podemos tener un corazón de carne, porque Jesús hizo eso en nosotros. Y Juan está apuntando a eso y está hablando de quién es Jesús y lo que Jesús va a hacer. Y vamos a seguir donde nos quedamos, en Lucas capítulo 3, versículo 21. Y vamos a seguir con la vida de Jesús y ya cada vez se va poniendo mejor. Y Lucas capítulo 3, versículo 21. Dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió.
Entonces, esto está hablando de cuando Juan el Bautista estaba bautizando. Ahora, si te acuerdas el capítulo pasado, lo que vimos es que fue toda la historia de Juan el Bautista. Ya nos ubica a Juan el Bautista ya encerrado en la cárcel. Pero esto está pasando justo antes de que Juan el Bautista fuera encerrado, cuando Juan bautizaba. Y entonces aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, y había mucha gente que seguía a Juan, había muchísima gente que estaba siguiendo el mensaje de Juan, a pesar de que Juan les decía: generación de víboras, arrepiéntanse. Y a pesar de eso estaban siguiendo ese mensaje, porque realmente Dios estaba hablando a través de Juan. Pero mira lo que pasa, también Jesús fue bautizado. Ahora, este bautizo era para arrepentimiento y para perdón de pecados. Pero Jesús es sin pecado y Jesús no tenía nada de qué arrepentirse. Entonces, ¿por qué Jesús se bautiza? Y cuando lees tu Biblia tienes que hacerte estas preguntas. ¿Por qué está pasando esto? O sea, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Tienes que hacerle preguntas a la Biblia. Y lo que pasa es que Jesús se bautiza no porque tenga algo de qué arrepentirse, sino Jesús se bautiza porque Jesús se está identificando con los pecadores. Jesús hace lo que todo pecador haría, pero sin pecar. Entonces, cuando ven a Jesús que viene a bautizarse, Jesús no tiene nada de qué pedir perdón a Dios, porque Él es Dios mismo. Pero es necesario que lo identifiquen con la humanidad y con los pecadores. Y es una constante en la vida de Jesús. Él se identifica con los pecadores, no solo cuando se bautiza, sino cuando va a la cruz. Él muere como el peor de los pecadores y se identifica con nosotros. Y esto pasaba en el Antiguo Testamento, en la Pascua. Cuando era la Pascua, tú tenías que agarrar el corderito y que conviviera contigo unos días y estuviera ahí contigo. Y a la hora que llevabas el sacrificio por perdón de pecados, justo antes de ser degollado el cordero, tú tenías que poner tus manos sobre él, identificándote con él, diciendo: este corderito sin culpa va a pagar por mis pecados. Ahora, Jesús es el cordero, y es como si el corderito nos estuviera tocando a nosotros e identificándose como pecador. Jesús no espera que tú y yo nos identifiquemos con Él, sino Él se identifica con nosotros para que tus pecados y mis pecados puedan ser perdonados. Y entonces Él viene y se bautiza. Imagínate estar en el bautizo de Jesús. Y seguramente había una multitud y estaban lleno de gente y nadie sabía bien todavía quién era Jesús. Pero en este capítulo lo van a saber. Y llega Jesús y la Biblia dice que era sin hermosura para que nadie lo deseara. Era alguien como tú y como yo que, o sea, pasaba desapercibido. Pero entonces viene a Juan y hay un versículo paralelo en otro evangelio, en Mateo. Y puedes anotar ahí, o si tu Biblia lo trae anotado, está en Mateo 3, del 13 al 17. Y lo que Mateo nos dice, que no nos dice Lucas, es que cuando Jesús viene ante Juan para bautizarse, Juan lo reconoce y Juan sabe quién es. Y Juan se oponía a que Jesús se bautizara. Dice: o sea, Jesús, ¿cómo vas a bautizarte tú? O sea, ¿cómo yo te voy a bautizar a ti? Juan le dice: yo soy el que necesita ser bautizado por ti. Yo necesito el bautismo que tú ofreces. Yo necesito de ti, Señor. Y reconoce su necesidad y reconoce quién es Jesús, pero Jesús le dice: es necesario que pase esto. Jesús necesitaba identificarse con los pecadores. Necesitaba identificarse contigo y conmigo. Y entonces dice el versículo 21: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió.
Ahora, podrías pensar, bueno, ok, el cielo se abrió, ¿y esto qué tiene que ver? Esto es algo muy importante porque espiritualmente el cielo había estado cerrado durante siglos y Dios no había vuelto a hablar con su pueblo durante siglos. Era, como hemos visto antes, era una etapa oscura en la historia, no solo del pueblo de Israel, sino en la historia del mundo. Y el cielo había permanecido cerrado. No había comunión sincera con Dios, era nula. Nadie buscaba a Dios, por eso Juan viene y dice, arrepiéntanse. Y de repente cuando Jesús es bautizado y ora a Dios, los cielos se abren. Y lo que pasa es que los cielos se abren y Dios está a punto de derramar todo lo que quiere derramar en este mundo. Y la obra de Jesús va a comenzar. Y entonces los cielos se abren y esa comunión que había sido prácticamente terminada entre Dios y la humanidad se va a restaurar por Jesús. Y por fin van a ver los cielos abiertos y van a ver todo el amor que Dios quiere mostrarles a través de su Hijo. Versículo 22. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y seguramente si tienes tiempo de ser cristiano ya habías escuchado esto. Y hasta en algunos lugares representan al Espíritu Santo como si fuera una paloma. El Espíritu Santo no es una paloma, porque si no, el Espíritu Santo estaría en el malecón. Sino que dice que en este tiempo, cuando Jesús fue bautizado, hubo evidencia visible y tangible de que el Espíritu Santo descendía en forma corporal como una paloma. Dice, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y ahora, tienes que saber que esto Jesús no lo escuchó en su mente. Y entonces ya después lo contó y dijo, o sea, si tú hubieras estado en el bautizo de Jesús, tú hubieras visto al Espíritu Santo descender como una paloma corporalmente. Y tú hubieras visto y hubieras escuchado la voz como un estruendo. Y has escuchado los truenos, ha estado relampagueando. Yo no he podido dormir como 3 días por esos truenos. No tengo miedo. Simplemente me despiertan y ya no puedo seguir durmiendo. Y como un estruendo se escucha una voz que dice, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Si tú hubieras estado en el bautizo de Jesús, hubieras volteado al cielo y hubieras visto los cielos abiertos y hubieras escuchado esa voz. Ahora acuérdate, Lucas está haciendo una investigación. Lucas no está inventando esto. Lucas fue con gente que podía comprobar que esto pasó. Y si tú hubieras sido testigo de esto, hoy estarías contando, yo estuve y escuché la voz y vi el Espíritu Santo descender como una paloma. Y mira, hay evidencia visible, tangible y audible de que Dios está dándole a Jesús todo lo necesario para empezar su ministerio. Y Jesús va a empezar su ministerio con el poder del Espíritu y con la aprobación del Padre. Y entonces Jesús ahora sí tiene el banderazo para empezar su ministerio. Y delante de todos los testigos están diciendo, o sea, ¿escucharon eso? Dios está aprobando a este hombre. Está diciendo, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. El banderazo para que Jesús comience su ministerio. Y lo que vemos en este versículo es la Trinidad. ¿Has escuchado eso? No la Santísima Trinidad,
Pero vemos que en estos versículos aparece Jesús, aparece el Espíritu Santo y aparece el Padre. Y siempre que aparecen los tres vemos que algo se está cumpliendo. Y vemos que Dios está cumpliendo lo que había prometido, que era enviar a su Hijo. Y estas palabras, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia, son muy importantes. Porque cuando Jesús va a la cruz y muere, y entonces nosotros lo recibimos en nuestra vida, a través de Jesús podemos escuchar esta misma voz del Padre diciéndonos: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Alguna vez tus papás te han dicho eso? Dices, no, la verdad, creo que nunca me han dicho que soy su hijo amado. O tal vez sí, y te consienten mucho. Pero esto, en ti tengo complacencia, estoy pleno contigo. Me agrada que seas mi hijo. Cuando Jesús muere en la cruz y lo recibimos, por Jesús, Dios nos dice: tú eres mi Hijo amado y en ti tengo complacencia. Ahora, si te das cuenta, nosotros no hemos podido vivir una vida que agrade a Dios. Y por más que te hayas esforzado en obedecer, no podríamos agradar a Dios por nuestros propios méritos. Por eso Jesús tuvo que venir, para que Dios nos vea a través de Jesús y pueda pensar eso de nosotros: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces, cuando te sientas triste como una cucaracha, que nadie te quiere, que no tienes amigos, incluso que tus papás nunca te hayan dicho que te aman, tienes que recordar que por Jesús Dios dice de ti esto: tú eres mi Hijo amado y en ti tengo complacencia. Y si Dios te ve así, ¿qué más necesitas? Por supuesto que no podríamos complacer a Dios con nuestra vida tal y como está. Pero por Jesús, por su vida perfecta que sí agradó a Dios, hoy podemos tener esto. Y no solo eso, sino por Jesús y por su obra podemos vivir vidas llenas del poder de Dios, como Jesús está ahora investido del poder de Dios, lleno del Espíritu, para empezar su ministerio. ¿Sabes? Esto es una vida plena. Cualquier cosa fuera de esto es una vida vacía. Si tú dices ser cristiano, pero no sabes qué es esto, qué es que Jesús haya hecho esto por ti, entonces Dios te vea como su Hijo amado, y no has experimentado qué es vivir una vida llena del poder de Dios, todavía no conoces qué es una vida plena. Y necesitas conocerlo. Necesitas conocer que es una vida plena, sabiéndote hijo amado de Dios por Jesús y sabiéndote lleno del poder de Dios para vivir la vida y para honrar a Dios con tu vida. Eso es una vida plena. Y cuando estaban ahí, escucharon todas estas cosas. No había ninguna duda para los que estaban ahí que este hombre que se estaba bautizando no era un pecador más, sino que este hombre era el Hijo de Dios y que va a comenzar su obra. Y esta palabra de complacencia, que significa agradar a Dios, es súper importante, porque el primer hombre que hubo sobre la tierra, Adán, decidió no agradar a Dios. Tenía todo, estaba en comunión con Dios,
No solo eso, sino que Dios vio que era bueno, que necesitaba una esposa, y entonces le dio a Eva. Tenían todo. Pero el hombre no quiso agradar a Dios. Quiso agradarse a sí mismo. Y esa fue la caída del hombre. Por eso Jesús tuvo que venir. Para agradar a Dios en todo. Versículo 23. Jesús mismo al comenzar su ministerio, y entonces esto fue el banderazo del ministerio de Jesús, y de aquí en adelante vamos a ver a Jesús en acción. Vamos a ver todo lo que hizo, todo lo que dijo. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. Entonces estaba joven Jesús. 30 años. Ahora, es importante porque 30 años para la cultura judía representa una madurez de mente. Ahora, por supuesto no quiere decir que vas a madurar hasta los 30 años. De preferencia madura ya. No importa los años que tengas. Pero sí que en la cultura judía representaba los 30 años una madurez de mente, donde puedes pesar bien las cosas, donde puedes decidir mejor. Y Jesús tenía más o menos esta edad. Esta era la edad donde los sacerdotes y los levitas empezaban su ministerio. Entonces Jesús, teniendo la madurez necesaria, teniendo plena conciencia de que Él era el Mesías, empieza su ministerio a los 30 años. Y mira lo que sigue diciendo: hijo según se creía de José. Y ahora, ¿has escuchado la historia? Hijo según se creía de José. Ahora, tú y yo sabemos que Jesús no es hijo natural de José, porque fue eso, engendrado por el Espíritu. Y José no era realmente su padre biológico. Y lo que viene es la genealogía de Jesús. Y podrías leerla y decir, ok, ¿y esto qué tiene que ver? Vamos a ver el árbol genealógico de Jesús. Pero esto es muy importante. ¿Has visto estas películas? Creo que se llama de precuela, donde empiezan en una escena donde ya está la mera acción y pasa algo importante de la película y de repente paran y se van para atrás en el tiempo y dicen 5 días antes o 5 años antes, y entonces empiezan la historia desde años antes para llegar hasta ese punto donde comenzó. Es justo lo que vamos a ver ahora. Estamos aquí con Jesús, donde Jesús es bautizado, donde se escucha la voz, donde Dios está diciendo, este es mi hijo amado, donde es el banderazo para que Jesús comience su ministerio. Pero antes de eso, nos vamos a ir para atrás en el tiempo. Y vamos a ver el árbol genealógico de Jesús. Ahora, si yo te preguntara, ¿hasta cuántos descendientes conoces de tu familia o cuántas generaciones conocen de tu familia? Por ejemplo, ¿alguien aquí conoce a su tatarabuelo o conoció a su tatarabuelo o sabe cómo se llama su tatarabuelo? ¿O tu tatarabuelo? ¿Conoces tu árbol genealógico? ¿Sabes quién fue el papá de tu abuelo? Por supuesto que no lo conociste, seguramente. Sería una buena pregunta para hoy en la noche con tus papás. Oye, ¿cómo se llamaba el papá de mi abuelo? Y a lo mejor ni tu papá se acuerda. Pero lo que vamos a ver es una genealogía real de Jesús mismo. Ahora, hay otra genealogía de Jesús en Mateo capítulo 1, que es una genealogía diferente a la que está aquí.
Y algunos comentaristas dicen, algunas personas, perdón, que critican la Biblia dicen que entonces ahí está mal todo, porque ¿por qué en Mateo aparece una genealogía y en Lucas aparece otra genealogía? En Mateo la genealogía que aparece, que termina hasta Abraham, es la genealogía de José, el padre no biológico de Jesús. Pero esta genealogía, y lo deja muy claro aquí porque dice hijo según se creía de José, no es la genealogía de José, sino la genealogía de María. Ahora, se menciona aquí José porque antes la genealogía de la mujer no era tan importante. No se enojen, mujeres. Pero así era, simplemente la genealogía que contaba. Es como ahora en México se ocupa el apellido paterno, y el apellido paterno es el que perdura y perdura y perdura, pero el materno se va perdiendo. Así era más o menos esto. La genealogía que importaba era la genealogía del padre. Entonces se menciona a José aquí, pero si estudias la genealogía de Mateo vas a ver que no es la misma que esta. Porque José no era hijo de Elí, sino María era hija de Elí. Entonces es muy importante esto porque en Mateo está dando, lo que nos está diciendo es que Jesús ante la ley, porque era hijo adoptivo de José, ante la ley, era descendiente de David y era descendiente de la tribu de Judá. Y acuérdate, el Mesías prometido era descendiente de la tribu de Judá. Pero entonces la gente podría decir, bueno, pero no es totalmente descendiente de Judá porque José no es su papá. Pero lo que vamos a ver es que María también era descendiente de la tribu de Judá y nos va a decir su genealogía. Y vamos a ir para atrás en el tiempo viendo generación tras generación tras generación. Esto es importante porque la genealogía de las dos partes es que en la de Mateo Jesús es hijo legalmente de David, el hijo de David, pero en esta genealogía es hijo natural de la tribu de Judá, hijo natural de David. Y este es un título mesiánico que vamos a estar escuchando una y otra vez, y seguramente lo has escuchado. Y el hijo de David es porque viene de la familia de David, de esta tribu, porque viene de una familia de reyes. Y te acuerdas cuando crucifican a Jesús, la causa está pegada arriba, rey de los judíos. Y este es el rey prometido, que tanto legalmente por su padre adoptivo José, tanto naturalmente como María su madre era de la tribu de Judá, era el hijo de David. Y vamos a ver la genealogía y vamos a ver cuántas genealogías atrás y cuántas generaciones atrás empieza esta historia. Lucas va a unir el principio del ministerio de Jesús con el principio de los tiempos de la creación. Y mira, vamos a leer el versículo 23. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. Hijo según se creía de José, hijo de Elí. Ahora esta palabra hijo no quiere decir descendiente, sino es como el origen, de dónde viene todo. La palabra no quiere decir descendiente o hijo natural, sino de dónde viene. Y entonces José no era hijo de Elí, pero de ahí viene todo. Y dice hijo de Elí, versículo 24, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melqui, hijo de Jana, hijo de José. Espero que vayas contando cuántas generaciones. Al final te voy a preguntar cuántas generaciones son. Y también te voy a preguntar, si le preguntaste a tus papás cuántos antepasados de ti conoces o cuántos conoce él. Versículo 25, hijo de Matatías,
hijo de Amós, hijo de Nahum, hijo de Esli, hijo de Nagai. Ahora, esto es muy interesante porque la teoría de la evolución, si te das cuenta y haces tú, espero que te sepas la teoría de la evolución, porque si no quiere decir que reprobaste ahí. La teoría de la evolución dice que hay un eslabón perdido, ¿no? O sea que algo se perdió en la historia y que no han encontrado los huesos de el chango que ya casi era hombre. Pero en la genealogía de Jesús no hay ningún eslabón perdido, sino que nos va a remontar desde la creación hasta Jesús. Y la gente quiere creer algo en lo que no hay evidencia, pero en esta genealogía hay suficiente evidencia para saber que no venimos del mono, sino que Dios creó al hombre. Vamos a seguir leyendo, versículo 26. Hijo de Mat, hijo de Matatías, hijo de Semei, hijo de José, hijo de Judá. Y dices, no conozco a ninguno de estos. Ahorita vamos a llegar a alguno que sí conozcas. Hijo de Juaná, no de Juana, sino de Juaná. Hijo de Reza, hijo de Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de Neri. Todos estos son nombres de hombres. Hijo de Melqui, hijo de Adi, hijo de Cosam, hijo de Elmodam, hijo de Er, hijo de Josué, hijo de Eliezer, hijo de Jorim, hijo de Matat. Y mientras vamos repasando la historia, lo que vamos a ver que con esta genealogía es que Jesús era una persona real, con antepasados reales. Que Jesús es parte de la raza humana. Que Jesús es 100% Dios, pero es 100% hombre. Y hay una historia de alguien que estaba traduciendo la Biblia para un lenguaje, para un dialecto. Y entonces al traducir la Biblia, a él se le hizo fácil simplemente dejar las genealogías hasta lo último. Como diciendo, bueno, ¿para qué les traduzco la genealogía? O sea, no tiene ningún chiste. Pero al final de traducir la Biblia, decidió traducir la genealogía. Y cuando estas personas que no hablaban más que su dialecto vieron la genealogía, fueron con él y le preguntaron, entonces Jesús tenía familiares y Jesús era totalmente real y sus familiares eran totalmente reales. Y eso les sorprendió tanto que en una genealogía podamos ver lo real que es esta historia, con evidencia suficiente. Ningún eslabón se perdió desde el principio de la creación hasta Jesús. Todo lo registra la Biblia. No hay un eslabón perdido en la historia de Dios y el hombre. A Dios no se le pasó ninguna generación. Versículo 30. Hijo de Leví, hijo de Simeón, hijo de Judá, hijo de José, hijo de Joanán, hijo de Eliakim. Dices, ya quiero que lleguemos a uno que sí conozca. Hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matatá, hijo de Natán. Entonces cuando tengas hijos ya tienes nombres que ponerles. Puedes poner Matatá. Versículo 32, hijo de David. Este sí lo conoces. Ahora esto es muy importante porque, mira, acompáñame a 2 de Samuel. Deja tu dedo ahí en Lucas o un separador o una pluma y acompáñame a 2 de Samuel, capítulo 7. Ahora, si estuviste estudiando 2 de Samuel con nosotros, este versículo lo vimos. Y lo estudiamos y vimos qué decía acerca de esto. 2 de Samuel, capítulo 7.
Está casi al principio de tu Biblia, de los primeros libros. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 11. Y la historia es que David está tan agradecido con Dios y simplemente tiene paz en su reino y tiene plenitud en lo que está pasando con Dios, que a David le nace un deseo de hacerle una casa a Dios. Acuérdate, antes no había un templo donde pudieran ir a adorar a Dios, sino Dios había estado como en tiendas de campaña, habitando en su tabernáculo, y era movible todo. Pero David tiene este deseo de hacerle una casa a Dios, un templo, donde ahí pudiera estar fijamente todo lo que era el tabernáculo y el arca del pacto. Y David tiene este deseo, pero Dios le dice: David, ¿tú me vas a hacer casa a mí? ¿Crees que puedo habitar en una casa? Y Dios no se lo está diciendo en mala onda, sino diciendo: David, tú no me vas a hacer casa a mí, hablando de un lugar, sino le dice: yo te haré casa a ti, pero hablando de una descendencia. Le está diciendo: yo te voy a dar una descendencia, una casa, una familia importante. Y mira el versículo 11, dice: desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa, una dinastía, una descendencia de reyes. A partir de David, todos los reyes de Israel fueron de esta tribu, de la familia de David. Versículo 12: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. ¿Y te acuerdas? Este es mi hijo amado, en el que tengo complacencia. Y sigue diciendo ahí: si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Versículo 15: pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, el anterior rey, el cual quité de delante de ti. Versículo 16: y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Entonces, segunda de Samuel, capítulo 7, Dios le está diciendo a David: tú no me vas a hacer casa a mí, sino yo te voy a hacer casa, una dinastía. Y está hablando de un reino eterno y un descendiente de su familia eterno. Ahora, por supuesto que no pudo haber sido su hijo Salomón, porque Salomón murió. Y después el rey que estuvo después de Salomón también murió, y el siguiente rey también murió. Pero Jesús, aunque murió, resucitó. Y es el único rey eterno, el rey prometido desde segunda de Samuel capítulo 7. Y Dios está cumpliendo su promesa, y generación tras generación, hasta llegar a David, vemos que Dios ha sido fiel a su promesa. Ahora vamos a regresar a Lucas, capítulo 3, versículo 32. Jesús es este rey eterno que es prometido en segunda de Samuel. Es el Hijo de Dios. Y dice versículo 32: hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Boz, hijo de Salmón. ¿Qué nombre? Hijo de Naasón. Versículo 33: hijo de Aminadab, hijo de Aram, hijo de Esrom, hijo de Fares, hijo de Judá, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham. Este también lo conoces y seguramente has escuchado la historia. Dios escoge a Abraham, un adorador de ídolos, para ser la nación de Israel.
Y lo vimos hace unas semanas. La historia de la redención es esta: que el hombre decidió vivir su vida sin Dios e irse. Y Dios salió detrás del hombre a buscarlo e hizo una nación preparando este plan perfecto que generación tras generación fue trazado. Ahora piensa todo lo que Dios tuvo que hacer para que Jesús viniera al mundo. ¿Ya contaste cuántas generaciones llevamos? Piensa todo lo que Jesús tuvo que mover para que generación tras generación pasara y la familia no se rompiera y no se perdiera ni uno. Pero piensa en todo lo que Dios ha hecho para presentarse a tu vida. ¿Alguna vez te has preguntado o sabes exactamente cómo Dios llegó a tu vida o cómo Dios llegó a la vida de tu familia? ¿Alguna vez te has preguntado todo lo que Dios tuvo que hacer y mover para que estés tú hoy aquí sentado? Si viéramos historia por historia de estos hombres, todo lo que tuvieron que pasar y todo lo que Dios tuvo que hacer para que esta familia se mantuviera bien, para que llegara el Mesías, la promesa, nos sorprenderíamos. Y Abraham, ¿te acuerdas? Dios escoge a Abraham para ser una nación. Y Dios le dice que de él va a ser un pueblo. Y que por él serán benditas todas las familias de la tierra. Ahora, no porque Abraham fuera muy buena onda, sino porque Dios está hablando de Jesús. Dios está hablando del momento en que estamos viendo que Jesús está siendo bautizado y Dios está diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Toda la historia está apuntando a ese momento donde Jesús va a empezar su ministerio. Toda la historia está apuntando a Jesús, a cuando Jesús va a ir a la cruz. Toda esta historia y toda esta genealogía y todos los años anteriores, desde que el hombre se desvió, Dios está trazando su plan para rescatarnos. Toda la Biblia se trata de eso, de que un día tú y yo nos perdimos y decidimos vivir sin Dios, y Dios trazó un plan para que su Hijo pudiera venir a rescatarnos. Entonces este es Abraham, el que conoces. Luego sigue diciendo ahí: hijo de Taré, hijo de Nacor. Versículo 35: hijo de Serug, hijo de Ragau, hijo de Pelec, hijo de Eber, hijo de Sala. Mira qué bonito nombre. Hijo de Cainán, hijo de Arfaxad, hijo de Sem, hijo de Noé. Y conoces la historia de Noé. Y te acuerdas, Dios solo preservó la familia de Noé. Todos los demás en la tierra murieron por el diluvio. Y Dios estaba trazando su plan desde ahí. Sigue diciendo: hijo de Lamec, hijo de Matusalén, y tal vez lo conoces. Hijo de Enoc, el que caminó con Dios. Hijo de Jared, hijo de Mahalalel, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán. Y llegamos al principio de todo. ¿Contaste cuántas generaciones son? Generación tras generación, Dios estaba trazando su plan. Desde que Adán decidió desobedecer a Dios y no considerar a Dios en su vida. Desde que la humanidad decidió rebelarse con Dios, Dios estaba trazando su plan para rescatarlos. Si algún día piensas que a nadie le importas, mira todo lo que Dios tuvo que hacer por ti. 75 generaciones. Desde que el hombre se perdió, sin ningún eslabón perdido,
para que hoy estés aquí y sepas que si recibes a Jesús, hoy eres su hijo amado. Hijo de Adán, hijo de Dios. Ahora esta palabra hijo tiene que ver con el origen del hombre, porque Adán decidió no ser más hijo de Dios, sino decidió rebelarse. Y Juan capítulo 1 versículo 12 dice que eso, aunque nosotros nos rebelamos con Dios y la humanidad decidió vivir su vida sin Dios, Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Y aunque Adán decidió no ser hijo de Dios, sino vivir su vida aparte, hoy tú sí puedes decidir ser hijo de Dios y vivir tu vida de acuerdo a lo que Dios dice. Nosotros como Adán elegimos no vivir la vida que Dios quería. Nosotros teníamos a Adán enfrente y a Jesús enfrente y decidimos a Adán, pero hoy tienes que decidir a Jesús, si aún no lo has decidido. Este es el resumen de la historia. Dios, desde la caída del hombre, no lo abandona, sino continúa su plan generación tras generación. Sabes, esto es gracia, porque después de haberle dado la espalda a Dios merecíamos la muerte. Pero Dios trazó 75 generaciones para entregarnos a su Hijo, quien sufrió el castigo, para rescatarnos lo que perdió el primer Adán. Y en Romanos capítulo 5 nos dice esto, que por un hombre todos pecaron, por Adán. Y ahí estuvo la caída del hombre. Entonces la humanidad sufrió todas las consecuencias. Y puedes decir, bueno, este Adán, y enojarte con Adán, pero si tú hubieras sido Adán, hubieras hecho lo mismo. Pero entonces también por la vida de un hombre, 100% hombre, 100% Dios, con su historia marcada en la Biblia, generación tras generación, Dios se vistió de hombre y se metió en la raza humana y se hizo descendiente de todos estos hombres para rescatarnos. ¿No se te hace increíble eso? Tienes que saber que tenemos un Salvador real, con una historia real, para perdonar tus pecados reales, para mostrarte su gracia, que es real, y que hoy puedes escoger a este Dios real que se hizo hombre para salvarnos. Y no solo eso, sino ser parte de esta historia de redención. Y que un día, cuando estemos delante de Dios, tendrá toda una genealogía de nombres, y que tu nombre aparezca ahí como parte de la familia de Dios y parte de la historia de la redención, si hoy decides seguirle.